Bueno, buenas noches. Esta es la segunda clase de Macroeconomía 2. Vamos a retomar algunos conceptos ahí donde los dejamos en la primera presentación y vamos a continuar una vez que la finalicemos con otra. Estamos todavía en la etapa pasada de la posta, digamos, o en la etapa de repaso de aspectos ya vistos en Macroeconomía 1 que por una razón u otra no han sido por ahí tan profundizados desde algunos aspectos matemáticos, y vamos a empezar lentamente a reemplazar los conceptos ya vistos por algunos conceptos nuevos, digamos, que van a tratar de reemplazar o cambiar algunas de estas cosas. Les pido un segundo nomás. Ahora sí, de nuevo. Bien, entonces decía que íbamos a retomar algunos conceptos hasta donde los hemos dejado, y para ponerlos un poco en panorama, incluso yo ya tengo entendido que han visto una clase con Roberto relativa más o menos a dónde estamos parados en la cuestión económica. Lo mío no va a poner énfasis con tanto detalle en la cantidad de escuelas, digamos, o disciplinas, pero más o menos intentamos mostrarles por dónde va la cosa y hasta dónde vamos a intentar llegar con algunos aspectos, digamos, ¿no? Voy a compartir la pantalla. Ahí se ve. Sí, se ve, profe. Perfecto. La, la última cosa que habíamos visto era que se intentaba solucionar o emparchar, de algún modo, emparchar me parece que es la mejor palabra, el modelo ISLM para permitir la posibilidad de que fuera apto para manejar variaciones de precios, para lo cual se hace una ficción que consiste en decir que el modelo, la parte IS, digamos, del modelo continúa ajustando por cantidades y la función LM no ajusta por precios, y ahí se establece el tema de que la oferta monetaria es nominal y la demanda monetaria es real. Entonces los desajustes entre una y otra se reflejan en desequilibrios en el nivel de precios. A partir de ese momento lo que nos pasa es que, bueno, hay una sola IS siempre, porque esto es real, digamos, y hay varias LM. Hay una LM por cada nivel posible, digamos, de precios, con lo cual los infinitos equilibrios posibles ISLM para cada nivel de precios nos dan lugar a una demanda agregada. La existencia de esta demanda agregada nos da que pensar que si hay una demanda, ha de haber una oferta. Esta oferta agregada asume tres posibilidades que las vimos solamente a nivel de presentación en una clase que no es esta, sino que probablemente lleguemos a ver la clase que viene. Vamos a ver los fundamentos acerca de por qué una oferta agregada keynesiana es completamente horizontal, una oferta clásica es completamente vertical, y una oferta dependiente positiva o intermedia o neoclásica, como se la suele llamar, tiene una cierta pendiente positiva. En función de esto, los resultados de una política de demanda agregada expansiva, sea esta proveniente de una expansión fiscal o proveniente de una expansión monetaria, pueden ser ganar por goleada, en el caso de arriba, que es la oferta agregada keynesiana, perder por goleada, que es la oferta agregada clásica, o tener algún resultado honroso, algo de aumento en los precios y algo de expansión económica. Bien. Sobre esto vamos a volver. Ahora no vamos a trabajar ahora sobre esto. Vamos a seguir avanzando acerca de qué le pasa a la función de la oferta agregada. Una cuarta posibilidad, que es mencionada y que figura en los textos de Dorwush, pero no la dictan todos los textos, es que la oferta agregada se mueva en el tiempo. Sin perjuicio de que el fundamento de eso también lo vamos a ver en otra jornada, posiblemente la próxima, esta rara situación podría darse para el caso en el cual, en épocas de expansión económica,
el sector productivo ajusta sus niveles de producción hacia arriba, incrementando los precios, de modo tal de que los precios de un periodo futuro equivalen a los precios del periodo presente, más o menos, en su caso, no quiero decir más o menos, sino más o menos, en su caso, algún ajuste que tiene que ver con qué tan ocupado estuvo el sector productivo o qué tan bien le fue a la economía en el periodo anterior. Eso es lo que expresa esta pequeña ecuación que muestro ahí arriba, donde me dice que los precios en el periodo T equivalen a los precios en el periodo T-1, ajustados por un valor que es 1 menos epsilon, donde epsilon es una especie de coeficiente de reacción o coeficiente de elasticidad, a la diferencia entre la oferta actual y la oferta anteriormente alcanzada. Obviamente, si la oferta anteriormente alcanzada es más chica y estamos en expansión, todo eso se torna positivo y los precios suben. Y por el contrario, si estamos en recesión y nos vamos achicando, esto mantiene su valor negativo y los precios descienden. Esto significaría, en términos de oferta agregada, que nos vayamos para arriba o nos vayamos para abajo. Las consecuencias de esto son bastante nefastas, bastante nefastas. Esta simplificación que estoy mostrando aquí abajo en esta expresión implicaría que el término ese fraccionario, que es I sub 0 menos I sub t dividido por I sub 0, que es la brecha de producto entre un periodo y el periodo anterior, que puede ser positivo, puede ser negativo, se reemplaza por esa letra llamada mu, que es algo así como una especie de desocupación de factores total. No me referiría solamente a la desocupación del factor trabajo, sino algo así como algo total, por así decirlo. Entonces, en la medida que las variaciones del desempleo, esto sí, en el factor trabajo, repercuten en la ocupación total de toda la economía, la oferta agregada se mueve hacia arriba si el producto crece y la oferta agregada se mueve hacia abajo si el producto decrece. Esto tiene consecuencias muy malas sobre las políticas expansivas de demanda agregada, porque ustedes se pueden dar cuenta que cuando yo expando la demanda agregada, mejoro el producto respecto al anterior, y si esto es cierto, la oferta agregada reacciona corriéndose hacia arriba, con lo cual es como si fuera la oferta agregada vertical, nada más que no lo es vertical, pero se mueve. El descubrimiento de que la oferta pudiese mover es una mala cuestión, es una muy mala cuestión. De esta expresión a la curva de Phillips hay solamente un paso. Es solamente un paso. Si ustedes se fijan, la expresión anterior yo paso dividiendo P sub t menos 1, luego le resto la unidad, y eso, sacando un factor común, me queda el índice de inflación del periodo. Cuando ustedes ven P sub t menos 1, todo menos P sub t menos 1, no es otra cosa que un índice de precios. Esto es 1, algo, o 0, algo en todo caso, por el resto del 1, si los precios crecen, y menos 0, algo si los precios decrecen. Me da una expresión lineal, una estilización muy burda. Realmente esa estilización no se corresponde con el gráfico que yo ahí muestro, pero aproximadamente podríamos decir que esa es la curva de Phillips. O sea que lo que al principio hemos visto como una oferta agregada dinámica desemboca en definitiva en lo que es la curva de Phillips. La curva de Phillips no nació así, no es así, ni lo fue. En realidad es el fruto de una investigación de un investigador inglés que mostró las variaciones en las tasas de crecimiento de salarios y el desempleo del factor laboral año tras año. A medida que él comprobaba que la cosa iba bien, veía que los salarios aumentaban, y cuando las cosas iban mal, los salarios decrecían. Transformar salarios en precios y transformar desempleo de la fuerza laboral en brecha de producto, o esa letra mu que estoy mostrando ahí, es muy sencillo. No lo vamos a repasar hoy, sino que lo repasaremos en otra clase, pero pueden notar ustedes que esta curva de Phillips estilizada es algo así como una especie de razonamiento superior que parte del hecho de que la oferta agregada no se queda quieta en el tiempo. Acá es lo que estoy diciendo. Originalmente ha habido una relación entre salarios y desocupación laboral, y hoy es una relación entre crecimiento de precios, o sea, inflación, y desempleo. La curva de Phillips, o las curvas de Phillips, porque ahora se empieza a descubrir que cada país tiene la propia, parece ser que guardan relación con ciertas características intrínsecas del país.
Hay países que eventualmente tienen curvas de Phillips mucho más empinadas, lo que implica que se consigue una reducción de la inflación rápidamente sin incrementar mucho el desempleo. Fíjense que hay dos agendas políticas, por así decirlo. La agenda conservadora, que es lo que se muestra arriba de todo, me dice que voy de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Esto me está diciendo que para lograr cualquier progreso económico previamente lo que yo tengo que hacer es reducir la tasa de inflación, aunque esto cause algún dolor en términos de desempleo. A la inversa, la agenda populista, que estaría abajo y a la izquierda y más pegada al origen, no es que esa flecha esté en ese lugar, simplemente muestro la dirección de la cuestión, me mostraría que en realidad, si yo quiero preservar la fuerza laboral, la primera cosa que yo tengo que conseguir es que todos tengan trabajo. No importa que esto cause algo de inflación. Así que evidentemente algunos partidos políticos van a lo largo de la curva de Phillips de izquierda a derecha y otros van a lo largo de la curva de Phillips de derecha a izquierda. ¿Hasta ahí se entiende? La única cosa clara es que jamás vamos a poder ir al vértice. Cero inflación y cero desempleo es un objetivo deseado por todos, pero no lo va a poder conseguir absolutamente nadie. ¿Bien? Ahora bien, ahora bien, parece ser que diferentes países tienen diferentes curvas. Ahí muestro, por ejemplo, y esto ni siquiera tiene por qué ser cierto ni basado en estadísticas, pero es muy probable que sea así, un país como Singapur, que tiene un mercado laboral ampliamente desregulado, encuentra el punto de inflación cero con un desempleo de factores productivos en general o con una brecha de producto más bien baja. Digamos, por ejemplo, un 4 o un 5%. Otros países como Francia, que tiene una tradición reguladora un poco más amplia y la legislación laboral es más protectiva, digamos, de la fuerza laboral. De hecho, nuestra legislación laboral sigue la tradición francesa o la tradición alemana. Eventualmente encontraría su tasa de inflación cero un desempleo bastante más alto, eventualmente 8 o 9%. Todas las veces que Argentina logró poner la inflación en cero, que fueron más de una, el desempleo trepó a por lo menos 12, 13 o 14%, lo cual es gravísimo. E implica que nuestra función es posiblemente bastante más aplanada que la función de Singapur, por así decirlo. ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, los economistas neoliberales dicen que esta situación se debe al exceso de regulaciones laborales y que muy posiblemente hubiese que desregularlas. Si las relaciones laborales estuviesen, digamos, con menos indemnización por despido, menos leyes laborales, menos prohibiciones de echar gente, menos indemnización para salir del mercado de trabajo, si todo eso se desmontara, muy probablemente las políticas, digamos, que buscasen la inflación cero lo conseguirían una tasa de desempleo más baja. La tasa de desempleo se produce en forma muy elevada, digamos, en Argentina y se genera a altos valores justamente porque al haber barreras de salida al mercado de trabajo, los empleadores no contratan suficiente cantidad de empleados por miedo a no poder salir. Uno no entra a una habitación si uno se da cuenta que luego que uno entra la puerta se va a cerrar y se va a trabar con llave y yo no voy a poder salir. La libertad de entrada y salida podría dar alguna certeza en este sentido. Otro sector, la otra mitad de la Ricardo, biblioteca. ¿Alguien quiere preguntar algo, perdón? sí, yo te quiero hacer una pregunta con ¿Cómo no? respecto a lo que dijiste de la inflación en Argentina y bueno, de la tasa de desempleo. También no se podría pensar que, por ejemplo, a mí se me ocurre nada más que una época en la que se salió de la inflación, de altas tasas de inflación y que duró, no sé, en el 2001, perdón, en la época de los 90 duró ni 10 años la tasa de inflación baja. Sí. O sea, también me parece como un tiempo muy corto para pensar en una baja del desempleo. No, desconozco cuánto tiempo duró tasas bajas de inflación en Argentina en otros periodos económicos, pero me parece muy poco como para pensar que tenemos como que siempre va a ser del 12%, digamos. O sea, como si yo creo que si hubiese habido más tiempo de tasas más bajas, hubiese habido una tasa de inflación mucho menor, tal vez. Sí, es una Una buena tasa, perdón. reflexión. Sí, es una buena reflexión. Argentina adolece de una falta de paciencia crónica para
este tipo de cuestiones porque ya la población se resiste con muchísimo énfasis y con mucha dureza, lo hemos percibido en el gobierno anterior a este, a cualquier cosa que implique desregular alguna cuestión o liberalizar algún mercado. Esta agenda es imposible sostenerla, digamos, cuando hay una oposición tan marcada y cuando no se puede mostrar éxitos más o menos pronto. 2 años son, si 10 años te parece poco, 2 años son técnicamente 15 minutos en términos de política, y eso es absolutamente imposible. Y otro problema, ya metiéndose uno en el terreno electoral, implica que al haber elecciones de medio término a 2 años, cualquier gobierno que arranca con alguna cosa de esta tiene que retroceder prontamente para gastar y para aumentar el déficit fiscal y dar beneficios de modo tal de que uno pueda retener el poder electoral en la Cámara Legislativa en las elecciones. Y eso se consigue con un costo fatal, y eso hace que la Argentina avance, retroceda permanentemente. Este tema de las diferentes pendientes posibles de las curvas de Phillips llevó en su momento a pensar, ahí notarán una curva de Phillips imaginaria, punteada, y una línea punteada recta, digamos, de punteado más fino, que va de eje a eje, digamos. Bueno, imaginemos nosotros que por alguna política de oferta que pudiese desregular el mercado laboral o mejorar alguna condición en este sentido, digamos, todo lo que los sindicatos considerarían un retroceso, obviamente, esa línea verde llena podría moverse hacia donde está la línea verde punteada a través de esa política de oferta y llegar a un valor o un máximo del cual no se puede pasar. Ese máximo del que no se puede pasar sería algo así como la línea presupuestaria y parecería que esta línea verde punteada se asemeja a lo que sería una curva de indiferencia. Queremos llegar al origen, pero no vamos a poder nunca llegar al origen porque para traspasar o perforar esa línea punteada recta, esa línea punteada fina, recta, tenemos que introducir reformas muy, muy revolucionarias en el mercado que es muy difícil introducir en un plazo tan corto. Este tipo de reformas se ha logrado en muchos países a través de procesos que han durado 40 o 50 años, lo que responde favorablemente a tu inquietud respecto de si los 10 años son poco tiempo. Esta cuestión de la curva de Phillips domina la agenda económica fines de los 50, los 60, hasta que en los 70 empieza a estallar por el aire. Perdón, profe, una consulta. Sí, bueno. Usted había dicho que la curva verde se disminuía, o sea, desregulando el mercado, ¿no? Haciendo alguna política de oferta en ese sentido, sí, señor. Sí, señor. Ah, listo. Bueno, sí, listo. Sí, sí. Esto es lograr que la estabilidad de precios no provoque tanto desempleo. Esto para la mitad de la biblioteca, insisto, para la mitad de la biblioteca, es disminuir las regulaciones laborales o liberalizar los contratos de trabajo o quitarle poder de negociación al entorno sindical. Otros dicen que muy posiblemente esto pudiese lograrse reduciendo o comprimiendo las ganancias empresariales. El estructuralismo, hay una corriente muy fuerte, una escuela que dice que en realidad este problema se debe básicamente a que las ganancias empresariales son muy elevadas y si uno pudiese comprimirlas o contenerlas o limitarlas de algún modo, los empresarios se verían obligados a compartir el fruto del producto con más cantidad de trabajadores y esto reduciría el desempleo para igual cantidad de producto. Profe, La grieta está abierta, ¿no? Como ustedes pueden pensar. Sí, escucho. esa parte de la biblioteca, ¿qué parte es? La que tenemos ahora. La que Bien. tenemos ahora, la que gobierna ahora, para ser más claro. Perfecto. Esa parte piensa que las ganancias empresariales son muy elevadas y que hay que limitarlas. Los impuestos a las grandes fortunas, los incrementos en las tasas de impuesto a las ganancias en forma progresiva, forman parte de toda esa escuela. Las modificaciones fiscales en Argentina han ido creciendo por capas, por estratos, digamos, como si uno hiciese un pozo en la tierra y mirara en el pasado, encontrara diferentes capas de tierra, y uno encontraría de los años 30 para acá las herencias de todas las reformas. En otro momento vamos a profundizar un poquito esto, pero en Argentina los impuestos crecen como una cremallera, siempre va hacia adelante, pero nunca va hacia atrás. A medida que el ritmo del déficit fiscal aumenta,
la cantidad de impuestos y las tasas de los impuestos que se aplican, y la agenda populista, por así decirlo, pretende, tratando de forzar de algún modo una distribución funcional del ingreso para que sea más favorable al sector trabajador, aumentar fuertemente los impuestos a las empresas, digamos, y tratar de reducir los impuestos personales a los trabajadores. Una Eh, consulta, profesor. sí, escucho. Después, o sea, si se fuesen a modificar alguno de estos determinantes o variables que afectan de alguna manera esta curva de Phillips, ¿cómo sería? ¿Sería un cambio en simultáneo? O sea, yendo desde la curva que más o menos representa lo que es Argentina hoy, que sería un movimiento hacia la izquierda, yendo para el lado de Singapur, o sería algo más en la pendiente o en simultáneo? La pendiente es difícil de modificar porque, como te dije, la pendiente forma parte de la relación de fuerza y equilibrios de poder que se cambia por una legislación y en años. Pero un movimiento lineal o en paralelo de la curva puede lograrse en un par de años con una política razonable de oferta, digamos. Los cambios legislativos, date cuenta que nuestra ley del trabajo data de 1973 y gran parte de los convenios colectivos de trabajo que nos rigen hoy rigen en promedio desde 1975. Te aclaro que muchos de ellos han sido reformados, pero las reformas a veces implican solamente pequeñas cuestiones de forma o solamente en lo que tiene que ver con la cuestión salarial. El convenio de trabajo de sanidad, por darte una idea nomás, que es un convenio del año 75, tiene un plus para los trabajadores que van al empleo en bicicleta. Tiene un plus para los operadores de máquina Remington de contabilidad, no una computadora, una máquina Remington de contabilidad. Y establece obligatoriamente para el empleador la necesidad de otorgar pan y manteca y un vaso de leche a cada trabajador a la hora del desayuno. Anda a pedirle a las empleadas de un laboratorio, como me toca a mí, a que se coman el pan y la manteca y a que se tomen el vaso de leche. Son cosas de otra época. Las muestro como una viñeta absurda de las cosas que pasan, pero todos los convenios colectivos están muy, muy, muy atrasados. Lo más nuevo que hay, muy posible, data del año 2000 o el 2002 o el 2005 como mucho. El convenio cervecero, por ejemplo, del 2005. 15 años. Ha cambiado tanto el mercado laboral que esto merecería una reeducación completa. Y cada vez que uno pretende cambiar estas cosas, el ataque, digamos, es muy, muy virulento, muy fuerte, y el statu quo queda. Esto va de la mano además con la democratización de los sindicatos, con dejar de considerar los fuentes o factores de poder en algún lugar. El primer presidente, que no fue un presidente electo, ¿no?, que cometió el error de aliarse con los sindicatos pensando que esto le iba a permitir mantenerse en el poder durante muchos años, me salgo por 5 minutos de la macroeconomía y me meto en la política, fue un general, se llamaba Onganía, en los años 67, 68, ya no recuerdo, o 70 como mucho. Dicta una ley que es la ley 18.610, que es la ley de obras sociales, que se las entrega a los sindicatos. Hasta ese momento las obras sociales eran mutuales y no eran de los sindicatos. Los sindicatos defendían relaciones laborales o hacían eventualmente, proponían mejoras en las condiciones de trabajo y cobraban una cuota a sus afiliados si es que estaban afiliados. A partir de ese momento, la afiliación es obligatoria para todos los empleados, estén o no estén afiliados al sindicato, pagan una cuota igual, y encima las obras sociales pertenecen a los sindicatos, con lo cual la cobertura médica está en manos, por lo menos en un 80% de ellos. Conviven con algunas entidades que llaman prepagas o con otras entidades empresariales, y esto, que arrancó en el 70, hace ya 50 años o más, no se desarticuló nunca más. Y visto y considerando cómo están las cosas, de momento no va a cambiar. No va a cambiar. Esto origina el tremendo factor de poder que representan los sindicatos, la tremenda masa de dinero que generan, digamos, y los millonarios que son algunos sindicalistas. Esto no significa que yo los ataque a todos. Algunos probablemente serán merecedores de mejor consideración que esta, pero uno mira alrededor y hace un muestreo, digamos, y los encuentra a todos en posiciones económicas muy, muy, muy holgadas, y discutiendo puestos de poder, digamos, que antes de 1970 no discutían. A ver si nos entendemos. ¿Te ha respondido eso? Sí, muchas gracias. ¿Puedo hacer una Bien. consulta más?
Sí, por supuesto, las que haga falta. Usted habló, viste, que para bajar una curva más inclinada se reduce la inflación con poco desempleo, ¿no? Sí, sí. Y cuando habló de desempleo, usted, viste, hizo la relación con el cuarto, que si los empresarios entran a un cuarto con luz, digamos, se reduce la baja de desempleo. Eh, A lo que voy es que si los empresarios tienen que desemplear gente, tienen una libertad para desemplearlos, ¿no haría que también aumente el desempleo eso? sí, aumenta el desempleo en las recesiones y se reduce rápidamente también en las expansiones. Pone por caso a Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, vos le preguntás a un empleado cualquiera si cobra aguinaldo y esa persona no sabe de qué se trata, el aguinaldo no existe. Si vos le preguntás a un empleado si tiene vacaciones pagas, le contestará que no, no hay vacaciones pagas. El instituto de la vacación paga no existe en Estados Unidos. No obstante, la gente sale de vacaciones igual o más de hecho más que en Argentina. La paga en Estados Unidos es semanal, se trabaja de lunes a lunes y eventualmente ponerle que el martes de la semana siguiente o el jueves de la semana siguiente cobras la semana anterior y o el anuncio de que no vengas más a trabajar. Esa inestabilidad aparente se compensa con el hecho de que los trabajadores en épocas de auge, entre 15 días y un mes, consigan rápidamente nuevo trabajo. En Argentina Incluso, esa tasa de reinserción está entre 6 meses y 2 años. Es mucho más. Muchos dicen que eso se debe al exceso regulatorio. Escucho. no, que incluso en esta cuarentena, por ejemplo, para, no sé, marzo habían perdido 30 millones de puestos de trabajo y para junio ya habían recuperado una gran parte. Se habían creado, ponele, 15 millones, tipo la mitad en 3 meses. Exacto, exacto. Ese es el proceso rápido de deterioro y de rapidísima recuperación también. En dos o 3 meses la economía vuelve a contratar 2/3 de los empleos perdidos. Con lo cual, si bien es Que una se situación compensa. de desempleo no es tan, claro, no es tan angustiante. En Argentina Claro, perder claro. empleo es angustiante, es claramente angustiante. Y acá al contrario, ¿no se hizo, no hay una legislación de antidespidos? ¿O se quiso avanzar sobre una legislación antidespidos durante la cuarentena en algunos sectores para que no puedan echar gente las empresas que tenían, digamos? O sea, al contrario de lo que deberíamos hacer como para recuperar la cantidad de empleo que se perdió durante estos 6 meses de cuarentena. Luego de tantos años, a veces a uno no le queda tan claro qué es lo que hay que hacer. Uno a veces mira con ojos compasivos ese tipo de políticas, pero eventualmente, como te darás cuenta, no prohibieron, o sea, mejor dicho, prohibieron los despidos, pero no evitaron que 300.000 o 400.000 personas se queden sin trabajo igual, porque el establecimiento cierra y por más prohibición que vos hagas, eso continúa igual. Se hace la doble indemnización y bueno, pero si no te puedo pagar, o sea, yo te echo y bueno, iré a un juicio, ¿qué va a hacer? Algún día pagaré, pero hoy Además te que, echo. además de todo el mercado en negro del trabajo. Claro, estas regulaciones, estas demás, no tienen en cuenta el hecho de que aproximadamente un 40% o casi un 50% del trabajo argentino está fuera de las reglas laborales. Y te digo que tiene una explicación también eso. Eh, el nivel, digamos, de lo que se llama aquí carga social. En Argentina estamos muy acostumbrados a bautizar los impuestos con nombres muy políticamente correctos, ¿eh? La contribución patronal, el aporte personal, se cuidan mucho de llamarlo impuesto, pero la verdad es que a cada sujeto que contrata un empleado le cobran un impuesto. Y eso se llamaría técnicamente impuesto al trabajo. Saquen los impuestos al trabajo y la desocupación podría disminuir drásticamente. La gente o los empleadores, perdón, no contratan empleados porque contratar a un empleado es caro. Caro no, es carísimo, carísimo. Imaginemos por un momento, vamos a fantasear, un sueldo de 100.000 pesos para que se me haga fácil la cuenta nada más. De estos 100.000 pesos, el empleado por lo general cobra 80.000. Estos 20.000 se reparten en diferente proporción, algo va a la caja de jubilaciones, algo va a la obra social, algo va al PAMI para bancar la obra social de los jubilados a pesar de que el sujeto no sea jubilado. Un 2%, a veces un 3%, en general va a parar a un sindicato, sea el sujeto no o no afiliado. Y además el empleador tiene que pagar un 25 o un 30% más.
entre contribuciones a la RT, el riesgo de que se lastime o pase algo en su trabajo, otra parte de contribución patronal. Con lo cual, el costo de un empleado es de aproximadamente 15.000 pesos para toda la sociedad y el sujeto recibe 8.000. Esos 7.000 se reparten entre la caja de jubilaciones, los sindicalistas, las aseguradoras de riesgos del trabajo. Ese costo que es más de un 50% del 45%, pongámosle, del salario en todo caso, en países como Chile es un 20, un 25%. En Estados Unidos no llega al 10%. Está bien, cada uno se paga sus impuestos y su afiliación, y posiblemente la obra social deba pagársela por separado. Pero en un sueldo de 100.000 pesos, mira que hay bastante para repartir. Hay bastante para repartir. Allá las Union Trade, que son los sindicatos, se ocupan de otorgarle, por ejemplo, planes de odontología, que allá no hay. A los empleados se ocupan de otro tipo de cuestiones, pero no absorben toda la cobertura socioasistencial del empleado. Digo para mostrar que existen diferentes modos, digamos, de administrar el vínculo laboral. ¿Seguimos? Como si esto fuera poco, como si el drama de la curva de Phillips o el descubrimiento de que el nirvana o la perfección no existía, Friedman y Phelps, o sea, el viejito Friedman, el padre del monetarismo, por así decirlo, y Edmund Phelps, otro economista monetarista, descubren que la curva de Phillips se mueve. Todos los intentos de los gobiernos, sobre todo de agenda populista, por intentar disminuir el desempleo, aumentan la inflación, pero acomodan las expectativas de la gente a una inflación mayor. Con lo cual, en corto lapso, posiblemente en un año o dos, la curva de Phillips está en el mismo lugar, para la misma tasa de desempleo y con una inflación mayor. La transformación de la curva de Phillips es como sigue. Yo les voy a mostrar por un segundo la última expresión aquí, que es pi sub t igual a menos epsilon de mu sub t, donde me dice que la inflación corriente del periodo se corresponde de alguna manera, con alguna reacción, al desempleo corriente del periodo. La transformación de esta expresión me está diciendo que ahora la discrepancia entre la inflación corriente del periodo y la inflación esperada es un coeficiente epsilon, pero es un coeficiente epsilon que responde a la discrepancia entre la tasa de desempleo corriente y la tasa de desempleo natural. ¿Bien? ¿Qué pendiente tiene la curva de Phillips? Porque es una cuestión que nos quedó ahí colgada desde la filmina anterior. Hay una ley, que es la llamada ley de Okun, que en general trata de explicar otra, que ni siquiera es una ley científica, es una especie de conjetura empírica, que dice que aproximadamente cada gobierno que intenta reducir un punto el desempleo tiene que exponerse a obtener 2,5 puntos de inflación. Con lo cual, bueno, reducir, qué sé yo, 10 puntos del desempleo serían 25 puntos de inflación anual. Ninguna de estas reglas es comparable a Argentina, porque Argentina es un caso aparte, digamos, ¿no? Donde la gran mayoría de las recomendaciones de política posiblemente fracasan por otros factores que vamos a estudiar también en su momento. Pero eso sería una estimación de la pendiente probable de la curva de Phillips para los países más caracterizados. Por ejemplo, para Japón da 0.4, o sea, 0.4 es lo mismo que invertirlo y dar 2,5, es lo mismo, ¿no? 0.43, 0.38, pero todo está medido para países industrializados. Si vos mirás esta expresión que estamos viendo aquí, y yo hago que la inflación sea igual a la inflación esperada, entonces el primer miembro de la expresión se me transforma en cero. Y si este primer miembro de la inflación se transforma en cero, si epsilon no es nulo, evidentemente la tasa de desempleo corriente ha de ser igual a la tasa de desempleo natural. Así que si yo me quedo quieto, dice Friedman Phelps, y no hago absolutamente nada, la tasa de desempleo siempre va a ser igual a la tasa natural. Esto es lo que se concebiría como una curva de Phillips que se muestra vertical en el largo plazo. ¿Qué pasa? Y las curvas de Phillips se van moviendo también hacia arriba o hacia abajo, generalmente hacia arriba cuando las expectativas de inflación crecen, y hacia abajo cuando la expectativa de inflación decrece, pero se mueven a lo largo de una línea vertical
que está, que está plantada, digamos, por así decirlo, en una tasa de desempleo que es la tasa de desempleo natural. Por eso se la llama hipótesis NUR, que es la Natural Unemployment Rate, tasa natural de desempleo, y también se la llamó NAIRU, pero esa sí la tenía menos prensa. NAIRU es Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment. Esto es la tasa de desempleo que no acelera la tasa de inflación. Es más explicativo ese nombre, pero tuvo menos prensa. Con lo cual, no hay mucho remedio. La recomendación de Friedman Phelps es: no toquemos nada, porque cada vez que tocamos algo lo arruinamos. Dejémoslos quietos donde están, y si podamos, hagamos algún tipo de política que permita reducir o desplazar hacia la izquierda la línea vertical de la curva de Phillips de largo plazo. Ahí es donde entra a jugar esta cuestión de la regulación de los vínculos laborales, o la quita, digamos, de trabas regulatorias o de barreras de salida al mercado laboral. ¿Bien? Principio de los años 70. La curva de Phillips, con la crisis del petróleo de 1973, le recuerdo que la crisis del petróleo voltea a un gobierno argentino, al fin y al cabo. Las consecuencias de la crisis del petróleo proyectadas voltean el gobierno de Isabel Perón. Uno puede pensar que el gobierno de Isabel Perón perdió las riendas por otras cuestiones, pero la crisis del petróleo no cabe ninguna duda que la afectó, porque empujó a la inflación fuertemente en todo el mundo. Y paradójicamente lo que hizo fue aumentar la inflación y el desempleo a la vez en todos los países, como si todos los gráficos de las curvas de Phillips de todos los países se corrieran simultáneamente y a la vez y violentamente hacia arriba y hacia la derecha. Estados Unidos soportó inflaciones del 30 o del 40% anual, algo como lo que tenemos nosotros hoy, que es inaudito. Las naftas se duplicaron y eso incrementó los costos de transporte, provocó un montón de problemas. Ahí, como herramienta, digamos, la curva de Phillips estalla por los aires, pierde utilidad. Se la utiliza, digamos, pero ya con cautela, porque no sirve para prevenir este tipo de procesos. Principios de 1970, 1972, aparece Robert Lucas, precursor de lo que se llama la escuela de la oferta, los economistas de oferta, o Supply Side Economics. ¿Qué dice en síntesis? Él es un teórico de las expectativas racionales. ¿Qué es la expectativa racional? Ustedes, párenme, por favor, si alguna parte no se está entendiendo. La expectativa racional es un concepto mental que tienen incorporados los agentes económicos, que consiste en que los agentes económicos tienen una predicción perfecta de los resultados que va a tener cada política, y como anticipan los resultados, es muy difícil descolocarlos, a menos que se produzca algún tipo de shock aleatorio que los maree o los deje medio groggy. El término groggy está en boga últimamente. Si esto sucede, estos shocks aleatorios pueden descolocar a los agentes durante un tiempo, y uno puede hacer algún tipo de política de demanda que pueda tener algún sentido, tenga algún efecto real. Pero en situaciones normales o de consistencia del pensamiento de los agentes económicos, las expectativas racionales desbaratan cualquier intento de estabilizar la economía mediante políticas de demanda agregada. Por eso dice Robert Lucas: las políticas de demanda agregada, sean estas fiscales o monetarias, no tienen utilidad. Mejor sería concentrarse en políticas de oferta agregada. ¿Qué puede ser una política de oferta agregada? Hay 3 o 4 grandes grupos de políticas de oferta agregada. Primero, regulación laboral. Segundo, tecnología aplicada al trabajo. Innovación técnica aplicada al trabajo que mejore o diversifique el vínculo laboral y que capacite mejor a los trabajadores. Tercero, el vínculo con las organizaciones del trabajo, el vínculo con los sindicatos. Cuarto, el margen de ganancia empresarial, por supuesto. Todo esto, mirado desde la óptica, digamos, de los economistas de oferta, dicen que todo este conjunto de políticas y meterse mejor con el mercado de trabajo es mucho más efectivo y mucho más eficaz que meterse con la IES y con la LM y con todo eso que anda dando vueltas por ahí. Después hace una crítica importante a todos los modelos que habían llegado hasta ese momento, incluido, por ejemplo, demanda y oferta agregada. Si no se tiene en cuenta que la conducta de los agentes económicos es racional, van a presentar problemas de especificación, lo dice literalmente. ¿Qué es esto? Bueno,
hay un capítulo que todavía nosotros no hemos visto porque el año pasado tuvimos lamentablemente en el cursado que suprimirlo, pero quien haya cursado Macroeconomía 1 en otros años, si lo hay, lo recordará, que es la función ISLM con expectativas. Si incorporamos la función IS y la función LM y los problemas de las expectativas, el sistema se comporta de un modo diferente, digamos, al que uno predice, si los agentes no fueran capaces de predecir en ningún momento los movimientos que va a hacer el mercado. Un ejemplo pedestre, digamos, de predicción, sería pensar que cualquier agente económico razonable que hubiese previsto que este gobierno que hoy está en el poder iba a ganar las elecciones, hubiese pensado que se iba a dejar de preocupar por controlar la inflación e iba a hacer algún tipo de política de empleo para reducir el nivel de desempleo. Esto ya induce a una cierta orientación en sus inversiones, esto induce a proteger sus activos de la pérdida inflacionaria, esto trata de monetizar la economía en términos de moneda extranjera o colocaciones que la protejan de la inflación, y esto tiende a protegerse de las restricciones a los vínculos laborales. Entonces, estas restricciones que devienen del análisis racional que cualquier empresario, tenga poder o no tenga poder, hubiese hecho, predice, anticipa y anula los efectos de las políticas que pretendidamente se puedan hacer. Esto es lo que dice Lucas. Si no se tiene en cuenta la conducta racional de las personas a las que nos vamos a enfrentar, estamos en problemas. ¿Por qué? Porque los modelos no dependen solo de los parámetros, sino también de las reglas de política que se siguen. En la Argentina es todo muy pendular, pero a la vez de pendular es predecible. Uno ya conociendo el signo político de los gobiernos que vienen en cada caso, no puede suponer hacia dónde van a ir con la curva de Phillips, hacia dónde van a ir con los precios, hacia dónde van a ir con los salarios, y qué van a hacer en términos generales de mercados de bienes, monetarios y de regulaciones laborales. Dejemos de lado esta crisis que es un poco atípica, pero en situación normal ya sabríamos lo que habrían hecho, ya sabríamos. Si estas reglas de política dejan de ser constantes, los modelos pierden todo tipo de validez, dejan de ser relevantes y pueden conducir a resultados erráticos, eventualmente poco eficientes en el carácter predictivo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, en el caso de que Lucas plantea lo del shock, que tenía que ser aleatorio, el shock, lógicamente es positivo, digamos, un shock de que, por ejemplo, este gobierno de la noche a la mañana salte y diga, no, mira, vamos a plantear una desregulación laboral que permita mayor ingreso. ¿A eso se refiere con el shock? Ese es un tipo de shock. Un ejemplo a mano histórico de política de shock, un shock aleatorio que inclusive no tenía que ver con lo laboral, fue aquí el Plan Austral. El Plan Austral fue un cambio drástico de moneda, pero aparte un cambio novedoso que implicaba descontar la inflación anticipada en la moneda futura. Bueno, no vamos a entrar en detalle, pero este shock dejó tan descolocados a los agentes económicos que durante un tiempo fueron incapaces de predecir los efectos negativos de las políticas de demanda expansivas que realizaba igualmente el gobierno, o las expansiones monetarias que hacía el central, y durante 6, 7, 8 meses la inflación estuvo muy baja, muy baja. Parecía que funcionaba. Pero una vez que los agentes económicos descubren, digamos, esta cuestión, el modelo vuelve a fracasar. El Plan Austral duró menos de un año, y empezó a hacer agua por los 4 costados. Luego vamos a discutir por qué fracasó, pero esos son ejemplos de shocks. A veces los shocks son externos y no tienen que ver con nosotros. Un shock de oferta importante para nosotros fue el precio de la soja. Fíjate que De la Rúa lo tenía en $100 y de repente con Kirchner pasó a valer casi $600. Es un shock de oferta positivo. Ahora está en 350, imagínate, así que podemos valorar también el hecho de que hubo un shock de oferta negativo para el gobierno que vino después. En realidad el que lo sufrió fue el gobierno de Cristina. Ya Macri ya recibió la soja a ese valor, mucho que no se modificó. Por dar ideas de shocks de oferta. Entonces lo que antes era monetarismo versus keynesianismo, creo que esto posiblemente lo habrán visto, estarán a punto de verlo con Roberto,
las nuevas escuelas se empiezan a volver a reagrupar y algunos keynesianos pasan a pensamiento neoclásico y algunos clásicos se convierten al neokeynesianismo. No voy a dar apellidos, pero básicamente los neoclásicos, o sea, esta nueva grieta, por así decirlo, que es un poco más transversal, dice que, bueno, los mercados siempre se vacían, siempre es igual a tarde o temprano la demanda y la oferta, y siempre va a haber un equilibrio competitivo con plena ocupación de factores productivos. Por el contrario, los neokeynesianos, entre los cuales podemos encontrar, ahí sí lo voy a mencionar, a Mankey o a Stiglitz. Stiglitz es una persona que sigue mucho nuestro actual ministro de Economía, que no hace de ministro de Economía, es más bien un secretario de Finanzas, pero de alguna manera está a cargo ahora de la parte económica. Dice que hay rigideces en los mercados. Estas rigideces pueden obedecer a causas reales o causas nominales. O sea, el neokeynesianismo, lo que se llaman hoy una mala traducción, los modelos nuevos keynesianos o neokeynesianos, plantean estas rigideces en los mercados. Típico mercado con rigideces es el mercado laboral. El mercado laboral es un mercado rígido. Rígido nominalmente hablando. Los salarios son nominalmente inflexibles a la baja. Imposible pensar que los salarios nominales desciendan. Lo que pasa es que los gobiernos hacen el truco de aumentar la inflación y prohibir las convenciones colectivas de trabajo, y de esa manera logran descensos en los salarios reales que no habrían conseguido sin un combate muy duro, digamos, para reducir el salario nominal. La única vez que yo recuerdo que un ministro intentó bajar salarios nominales fue López Murphy y duró una semana aproximadamente. Eso muestra, digamos, la rigidez de algunos mercados, en concreto el mercado laboral argentino, en concreto. Como síntesis, en los años 80, digamos, empieza a trabajarse en una nueva modelística que se llaman los modelos de ciclo real, digamos. La hipótesis de Friedman-Phelps, la hipótesis NUR que les acabo de mostrar, y la hipótesis de expectativas racionales de Robert Lucas, ponen mucho énfasis en la cuestión de la ilusión monetaria de Patinkin. Vamos a llegar a Patinkin dentro de 2 clases, y Patinkin le pone mucha pila, digamos, a esta cosa de enfatizar el problema de la ilusión monetaria. ¿Qué es la ilusión monetaria? Es tomar decisiones basadas en las magnitudes monetarias o nominales de las variables. No tener ilusión monetaria, o sea, ser completamente racional, es tomar decisiones basadas en las magnitudes reales de la economía. Así, eventualmente, los empleados reciben importantes aumentos de un 20, un 25, un 30% en los salarios nominales y se sienten impulsados a trabajar más, a ofrecer más trabajo y se sienten impulsados también a gastar más porque creen que ese salario nominal es un mayor salario real. Esto, paradójicamente, provoca expansiones en la economía. Vamos a verlo en un ejemplo concreto de Patinkin. Con la ilusión monetaria en el mercado laboral, uno aumenta el salario, no sé, un 20%, y aumentan los precios un 25%. El salario real disminuyó, con lo cual debería haber disminuido la oferta laboral. Sin embargo, aumenta, porque se basan en la información del salario nominal. Y por eso los empleadores toman más trabajo y por eso los empleados ofrecen más trabajo y todos contentos trabajando más y expandiendo la producción. Esto es la problemática, digamos, de la ilusión monetaria. Al revés, cosa que no sucede en Argentina, pero en otros países puede pasar, si existe menor salario nominal, por ahí el salario nominal menor podría ser un mayor salario real, pero genera una contracción, justamente por este fenómeno de la ilusión monetaria. Los modelos de ciclo real dicen que si los agentes estuviesen correctamente informados y no tuviesen ilusión monetaria, no habría ningún tipo de expansión ni contracción rara, sino que el mercado se comportaría con ajuste automático y todo momento habría pleno empleo si los salarios fuesen lo suficientemente flexibles. Obviamente es un mundo ideal que no se puede plantear en todos los países y muchísimo menos en el nuestro, donde el mercado laboral argentino tiene mucha rigidez, Entonces, la nueva grieta, ¿por dónde viene? Ya dejando de lado el neoclasicismo y lo que se llama hoy neoliberalismo, o el nombre que le quieran dar, ya se empieza a volver a dividir la escuela entre los neokeynesianos y los teóricos del ciclo real. Bien entrados los 80, digamos esto. Los neokeynesianos dicen que
money matters, el dinero importa. No hay un ajuste perfecto de precios y salarios y además hay asimetría de información. Los empresarios disponen de información que los trabajadores no obtienen y esto permite engañarlos de alguna manera y obtener un cierto excedente, que es el importe de la mayor productividad que generan los trabajadores, que se lo apropia el empresario, y eso financia la acumulación de capital. Es un renacimiento, por así decirlo, de la plusvalía marxista con otro nombre, digamos, o con otro disfraz. Del otro lugar se ubican los teóricos del ciclo real. Kitland y Prescott son unos teóricos del ciclo real, también está Long y Plosser, varios teóricos del ciclo real, que lo abordan desde diferentes lugares. Que dice que money doesn't matter, el dinero no importa. Los precios y los salarios, si los dejamos que floten, ajustan perfectamente, y el salario real permanece perfectamente constante porque el equilibrio en el mercado laboral se produce en modo más o menos automático. Los agentes son racionales, la oferta agregada es vertical, al nivel de pleno empleo. Cualquier política monetaria en el largo plazo no va a tener ningún tipo de efecto real. O sea, incremento, digamos, la oferta monetaria y yo todo lo que voy a lograr es que aumenten los precios. Puede ser que en los primeros 2 o 3 meses algún efecto real expansivo se consiga, pero no va a tener efectos reales en el largo plazo o en el mediano plazo, porque los precios van a anular toda ventaja previamente adquirida. Y el punto flojo de la teoría, porque verdaderamente ese es un punto flojo, vamos a verlo en su momento, quizás no conmigo, quizás lo vean con Roberto, si no lo verán conmigo más adelante. Las causas de las fluctuaciones en los ciclos económicos son causas reales, no son causas nominales o reales. ¿Qué causa los problemas? El gasto público tiene efecto real, modificaciones en la oferta de trabajo tienen efecto real, y la tecnología tiene efecto real. Lo que vos llamabas por ahí shock de oferta. Todas estas causas, todo lo que causa por ahí un shock de oferta, más el gasto público, que es un shock de demanda, modifican, digamos, y ocasionan este ciclo, que es un ciclo real, no es un ciclo nominal, no es un ciclo monetario. Está bien, la expansión se puede explicar con una tecnología creciente, digamos, pero no queda tan claro qué es lo que puede pasar en una recesión. La tecnología no se desanda, las máquinas no empiezan teóricamente a utilizar una tecnología más atrasada. La tecnología es diferente, se comporta y sería muy difícil que retroceda. Ese es un puntito flojo de la teoría del ciclo real. Vamos a una cosa más en boga que también nos va a tocar mirarla en algún momento. Sí, Perdón, escucho. Ricardo. ¿No Escucho. puede ser que con el tema de la tecnología, no es que vuelve para atrás, pero sino que se estanca? En realidad lo que pasa es que, a ver, pongámonos en Argentina en estos momentos. La tecnología sigue avanzando y un día van a andar por el iPhone 15, digamos, y nosotros, como sigamos así, andaremos con el iPhone 10. Ahora, si ese shock tecnológico es adverso o no para el ciclo económico, y habría que probarlo, experimentarlo. Posiblemente, si lo miramos en términos de una economía mundial, algunos países experimenten algún tipo de estancamiento comparativo porque se atrasan tecnológicamente, siendo que a menudo los adelantos existen, pero el país no se los puede apropiar por diversas situaciones o diversas debilidades estructurales. Esa podría ser una posibilidad. No dejemos de pensar de todas maneras que los modelos de ciclo real están pensados para los países desarrollados y ellos no piensan en nosotros, ellos piensan en ellos. Con lo cual, esta explicación podría ser válida para nosotros, pero ellos no la adoptarían como una explicación válida. Ellos descreen de la posibilidad de que la tecnología vaya para atrás. El hecho de que nosotros vayamos para atrás a ellos no les preocupa demasiado, digamos, ¿no? Es lamentablemente una conclusión que debemos sacar y tener en cuenta. Hoy, años 90, digamos, hoy ya estamos avanzando hacia los años 90. Se puso en boga diversas formas de controlar la inflación. La inflación aparece, bueno, en Argentina aparece antes, digamos, pero es un problema mundial en los 70 con la crisis del petróleo. Todos los países empiezan a controlarla de una manera más o menos rápida con una meta cuantitativa, o sea, con controlar la oferta monetaria. Es la época del monetarismo de Friedman, años 72. Y bueno, empiezan a controlar los agregados monetarios y la inflación se controla de esa manera.
cuando los agregados monetarios empiezan a diversificarse, digamos, el Estado empieza a tener control sobre todos los agregados monetarios, empiezan a aparecer diferentes formas o formatos del dinero, con lo cual la situación migra hacia el mantenimiento de las metas de tasa de interés. En la época de los 80, Paul Volcker, por ejemplo, un típico titular de la Reserva Federal que regulaba el mercado monetario subiendo o bajando medio punto, 2 puntos la tasa de interés. Todos esperaban en Estados Unidos los anuncios de cuántas veces en el año iban a aumentar o disminuir la tasa de interés anual que se pagaba eventualmente por los bonos del tesoro, digamos. Las metas de tasa de interés dejan de ser productivas, sobre todo en países pequeños, digamos. ¿Por qué? Porque las tasas de interés, al subirlas, ocasionaban problemas o trastornos de movimientos de fondos internacionales. La meta de tasa de interés aplicada por Estados Unidos, y nosotros nos aliábamos a ellos, y esto fue un problema que tuvimos en la convertibilidad, cuando ellos subían la tasa de interés, atraíamos fondos, pero los fondos eran volátiles y entraban y se iban, y la industria sufría muchísimo, digamos, este incremento de tasa de interés por la escasez de fondos y por la ausencia de proyectos de inversión rentables. Entonces, si un país se quería despegar de esto, tenía que bajar la tasa de interés, pero si bajaba la tasa de interés, provocaba afluencia de capitales neta negativa, o sea, los capitales se iban, y los empresarios estaban gustosos de la tasa de interés baja y pedían préstamos para invertir, pero no había fondos, no había plata porque se habían retirado. Esta encerrona se intenta superar en los 90 con los modelos de metas de inflación. Muchos países lo han aplicado en forma exitosa. Como siempre acá, fracasó. Vamos a ver después algunas de las causas por las cuales puede haber fracasado también. Pero Nueva Zelanda, Chile, Suecia, muchos países adoptan el modelo de meta de inflación. Ellos establecen para el próximo año cuál va a ser la meta de inflación y adecúan las reglas monetarias a esa tasa de inflación proyectada, y en función de eso las variables, gasto público, todo demás se acomoda de alguna manera. ¿Por qué fracasó aquí en Argentina? Bueno, ustedes sabrán que esto se intentó durante los 2 primeros años, o año y medio, del gobierno de Macri. Me parece que se intentó aplicar el modelo sin tener en cuenta algunas particularidades de la economía argentina. Los modelos de meta de inflación funcionan en tanto y en cuanto, luego lo veremos en detalle, ¿no? En tanto y en cuanto el déficit fiscal no sea un problema, o sea algo financiable, o no lo haya. Si yo fijo metas de inflación y el déficit fiscal continúa, tengo que financiarlo de alguna manera. Y cuando el déficit fiscal continúa, lo tengo que financiar con emisión monetaria, con lo cual la meta de inflación se va al diablo, o lo tengo que financiar con emisión de deuda, con lo cual el perfil de deuda se va al diablo y la tasa de interés interna sube y se ahogan las empresas, o lo tengo que financiar con un déficit cuasi fiscal, que fue lo que se eligió aquí. ¿Qué es el déficit fiscal? Bueno, las famosas LEBAC, que luego se transformaron en LELIC y todavía están dando vueltas, y que equivalen, para que se den una idea, a otra base monetaria entera. Si tenemos, no sé, 2 millones de pesos, 2 billones, perdón, de pesos de circulante, debe haber otro tanto igual emitido en LEBAC, que un día se van a transformar en moneda, y un día, si se aplica la regla de la proporcionalidad en precios, debería provocar un shock terrible de un 100% de inflación de una sola vez. Esto sería durísimo. Estas son las consecuencias negativas de haber aplicado un modelo sin tener en cuenta ciertas particularidades, o sin haber preparado primero el terreno para que el modelo fuese exitoso. Ricardo, Sí, te escucho. una consulta. Ahí con el tema de meta de inflación, los primeros 2 años de Sturzenegger, Eso. ahí se hizo la plancha, financieramente hablando, con respecto a que no hubo un ajuste por parte del sector de finanzas, digamos, del Ministerio de Economía. O sea, no hubo casi un ajuste. Pero No. el problema también no tiene que radicar en que, por ejemplo, no sé, Chile creo que tardó 5 años en aplicar un modelo de metas de inflación, Paraguay como unos 7 años. O sea, Exacto. y acá se esperaba que en 2 años tengamos los mismos resultados que tuvo Chile, Paraguay, que tardó casi 7 años en bajar la tasa de inflación a un dígito. Sí, no estoy diciendo que el modelo de metas de inflación sea malo intrínsecamente. Estoy diciendo que aquí se pretendió aplicar apresuradamente, y previamente debía hacerse un ajuste fiscal más o menos drástico como para poder entrar al modelo de meta de inflación de manera más o menos
más o menos adecuada. Vamos a hacer una metáfora. Supongamos que yo quiero ser, no sé, bueno, perdón por la ridiculez, quiero ser modelo, ¿bien? Entonces yo quiero entrar a la escuela de modelos. Pero resulta que yo peso 120 kilos. Entonces, hay dos cuestiones que yo tengo que tener en cuenta primero. Primero tengo que hacer una dieta drástica y mejorar mi peso y luego eventualmente hacer alguna cirugía para que me acomoden el físico y después a partir de ahí, con cosmética, con gimnasio y con algunas cosas que serían el modelo meta de inflación, por así decirlo, podría llegar a ser modelo. Ahora, si yo meto a una persona con 120 kilos de peso, con sobrepeso y con problemas de salud a la meta de inflación y luego hacer gimnasia y lo hago hacer cosmética y qué sé yo, y no quiero ser, va a ser un gordo maquillado, digamos, y esto significa que va a fracasar y eventualmente lo puedo matar al sujeto. Eventualmente lo puedo matar porque hacer una rutina de gimnasio muy, muy fuerte le puede provocar un impacto cardíaco negativo que lo puede reventar. Bueno, es una metáfora bastante, bastante válida. Si yo quiero entrar al club de las metas de inflación, tengo que haber adelgazado primero el déficit fiscal y tornarlo manejable. Ellos entran al club de las metas de inflación con un déficit fiscal de 5 o 6 puntos y lejos de haberlo disminuido, de haber pensado en disminuirlo, lo mantuvieron y eventualmente en algún caso lo aumentaron. Era imposible, era imposible. Eh, si no se acuerda, digamos, un mínimo, no se logra un mínimo acuerdo, digamos, como para entrar a un sistema de estos con un déficit fiscal controlado en medio punto o un punto del Producto Bruto. Países como Alemania tienen definido por ley que el déficit fiscal no puede superar nunca, ni siquiera 0,35, menos de medio punto del producto. Menos de medio punto del producto. Si no, tenemos un PBI de 400.000 millones de dólares, medio punto del producto serían 20.000 millones de dólares. Imaginan que con un déficit fiscal de 20.000 millones de dólares, si yo entro en un régimen de metas de inflación y tengo algún desequilibrio, 20.000 millones de dólares, siendo un país serio, los consigo en cualquier lado. De ahí mi reflexión de que para que el modelo funcione, el déficit fiscal tiene que ser manejable. Si yo tengo, Bueno, sí, se escucho. no, que a nosotros nos prestaron 50 Y y no bueno, pero somos serios. ¿y cuánto déficit teníamos? ¿Y qué hicimos con lo que llegó? Lo que hicimos, vaya a saber a dónde fue a parar, porque se perdió prácticamente Para todo. mí estuvo Y nuestro déficit fiscal era el 12 puntos del PBI. Sí. Está bien, vos lo recibís por una única vez, pero el déficit fiscal lo tenés todos los años. Vos recibiste 50.000 millones de dólares y tenías que pagarlo aproximadamente en 4 años, 12.500 millones de dólares por año, con un superávit de 2 o 3 puntos del PBI, o de 2 puntos por lo menos del PBI, más algo que te mejoraban la exportación, la inversión, el crecimiento. De alguna manera, entre esos 2 o 3 factores lo conseguías. Estalló obviamente todo por los aires porque el déficit fiscal no se redujo. Entonces, ya el primer año ya teníamos que ir a pedir la escupidera porque no teníamos la plata para pagar la primera cuota, digamos. Pedimos un préstamo de 50 lucas en 4 cuotas. Ya para la primera cuota ya estábamos sin plata. ¿Por qué? Y porque no hicimos los ajustes necesarios para lograr un superávit que sirviera para poder pagar la primera cuota, ni siquiera digo todo, la primera cuota. Y bueno, entonces ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Sí, Ahí la inflación fue el diablo, sí. Si se a hubiese eso planteado. también. No, dale, Escucho, Ulises, dale. escucho, por favor. Lo que quería decir era que si, por ejemplo, el otro día en la otra clase también habías dicho de que estaba la posibilidad de que se aplique un modelo de agregados monetarios, es decir, cortar de cuajo la emisión. Y Sí. si mirás los adelantos o los adelantos transitorios que hizo el Banco Central, Hacienda casi estaban al 0%, digamos. O sea, como que yo creo que los 2 años de Sturzenegger fueron muy buenos y que fracasaron porque nunca se hizo el ajuste que se tenía que hacer del lado fiscal. Exacto. Pero los últimos meses, y, o sea, y viéndolos el año, o los 12 meses, los 18 meses después de las políticas que implementaba Sturzenegger, la inflación tendía a la baja. Y lo mismo pasó cuando después se trajo un modelo de agregados monetarios, cuando fue Guido, no me acuerdo cómo se llama el apellido, de Sandleris. Guido Sandleris. 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 Y si vos te Eh, fijás, em,
Bueno, 2020 no fue mala tampoco los resultados que estaba teniendo la tasa de inflación decreciente, digamos. Lo que O sea, pasa es que migró en dos etapas Sandler. Primero Sandler recorrió el camino inverso. Primero retrocedió a tasa de interés. No olvidemos que puso la tasa de interés altísima, en valores del 60 o 70% anual, y si bien era doloroso, iba logrando cierta contracción. Pero mientras del otro costado no se hace ningún tipo de ajuste fiscal, no tiene sentido. Y aparte de esto, me parece que sucedió a mí, porque no tenían un ministro de Economía, sino que tenían 5 personas que pugnaban por salir en la tele, digamos, me parece a mí. Se requiere un ministro de Economía fuerte, pero ningún presidente parece quererlo porque el ministro de Economía fuerte después le opaca al presidente. Pasó con Menem y Cavallo, pasó con Kirchner y Labaña, y Macri no quiso que le pasara con alguien. Por ejemplo, con Prat-Gay, por dar una idea, o con un Bueno, retrado. hubo un choque de intereses entre Sturzenegger y Duhovne, creo. Desde luego, desde luego. Ahí Y fue el además había, problema, igual. había un ala productivista y un ala de crecimiento o expansiva a nivel fiscal, y había un ala de control monetario. Alguien tiene que fijar, digamos, las reglas de Duhovne. Nunca tuvo el poder para poder imponerle al resto esto. El FMI, la primera cosa que dijo: está bien, yo las 50 lucas se las doy, pero yo quiero hablar con uno, yo no tengo por qué hablar con 5. Elijan uno y mándenmelo y yo hablo con ese. Ese fue pero Duhovne. Duhovne Ese fue Duhovne. no fue mal ministro de Economía. Hizo el ajuste en la medida que pudo para un año electoral, porque se venía un año electoral, hizo dentro de todo un ajuste que dentro de Ese es todo el me parece otro, ese es el bien. otro problema. Los años electorales son nefastos, y cada 2 años tenemos un año electoral. Eso es un problema, un problema. Yo electoralmente volvería a la presidencia no reelegible de 6 años como era antes. Quizás ustedes no lo recuerden. Esto se hace luego en el pacto entre Menem y Alfonsín. Y suprimiría las elecciones de medio término, las haría cada 3 años, digamos, eventualmente, pero con una renovación muy exigua, de modo tal de que mantenga el equilibrio de poder durante toda la presidencia. Eh, suena, También, suena difícil, ¿no? Pero me parece que debería hacerse eso. Nadie va a volver atrás a eso. Nadie va a volver atrás a eso. también, también pensar en un sistema de colegios electorales en vez de un voto mayoritario. Me parece que sería una opción para descartar que se concentre tanto caudal de votos en algunas provincias nomás. Sí, sí, bueno, algunas personas también. Pero bueno, Sí. este tipo de reformas te imaginarás que requieren de una audacia y de un instinto, un impulso de renovación y un modernismo que no lo estoy viendo. Que no lo estoy Pasa que viendo. también el tema de inflación ya pasa por el tema político, ya todo, ya lo del déficit fiscal y todo. La inflación es multicausal, es multicausal. Es como encontrarse con una persona de 60 años, alcohólico, con diabetes, con hipertensión, o sea, es multicausal. Y todo esto es un conjunto de datos. Es verdad que vos querés arreglar una cosa y empeorás la otra. Tiene causas reales y tiene causas monetarias, tiene ambas. También algún perfil estructural esto tiene, porque nuestro país nunca logró componer una industria literalmente independiente de los insumos extranjeros. Lo que creemos que es industria nacional es un mero proceso de integración parcial de cosas, con lo cual no controlamos todo el proceso. Después hay otros problemas: exportamos lo que comemos. Esto lo vamos a criticar en otra clase, digamos, ¿no? Las cosas que nos hacen crecer son las cosas que nos provocan problemas internos. O sea, entonces hay una grieta que se produce, o una dicotomía entre el sector externo de la economía y el sector interno de la economía, que provoca problemas muy serios, problemas muy serios. De momento, de momento parecen insolubles. De momento parecen insolubles. Si tuviese la solución, yo la habría propuesto y habría armado un partido político. Profe, entonces, yo coincido con lo que decían todos los chicos hasta ahora, pero modo de resumen, o sea, porque el problema del déficit fiscal, básicamente, que es el exceso de gasto de la política, es, digamos, histórico de Argentina. No me acuerdo bien quién lo había dicho ni número, pero es como decirte, en 120 años hubo 115 de superávit fiscal nomás. Sí, si hubo 3 años de equilibrio fiscal es mucho. Claro, Y esos 3 años los tuvo Cavallo en la práctica. Eso, claro, entonces el siempre déficit fiscal lo terminamos tuvo. en los problemas que tenemos, porque con los Kirchner fue que tenía ese problema de inflación, después con Macri fue el endeudamiento, y yo creo que hasta que no se arregle eso, por un lado, o sea, que lleguemos a un acuerdo de decir, bueno, muchachos, cada vez que hacemos esto, hace tantos años que nos pasa lo mismo, y siempre nos pegamos con alguna de estas dos
Porque siempre en una crisis de endeudamiento, una crisis de Sí, inflación. siempre chocamos contra algo. Pero bueno, Claro. andá y explicarles, no tengo problema. No, no, ojalá. Pero, y lo otro es el tema de proyectar a largo plazo, porque somos Claro. extremadamente cortoplacistas. Extremadamente. Bueno, suprimir las elecciones de medio término y dar un perfil Claro. estratégico de más largo plazo, eso conduciría un poco a mejorar ese perfil. Mira, yo tengo una frase que no es mía, la rescaté alguna vez de alguien que ya no recuerdo, pero el argentino promedio quiere un Estado más grande del que está dispuesto a pagar. Nosotros nos gusta porque está metido en nuestra... No, por eso no pienso exactamente así, ¿no? Pero vos le preguntás, vos ves en los reportajes de las personas y dicen, bueno, pero ¿por qué el tomate crece? Le preguntás a una mujer y una ama de casa no te dice que es porque la demanda crece y porque la oferta está restringida, porque el transporte, por lo que sea, o porque cobran mucho los camioneros, o porque los productores tuvieron una mala cosecha. Dicen porque no hay control. No hay control. ¿Qué no hay control? Y no hay un Estado suficientemente grande como para controlar eso. Querer un Estado grande. Dice, bueno, un Estado grande se paga con impuestos grandes. Vos querés un Estado que te provea educación gratuita, salud gratuita, seguridad de nivel. Fantástico. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? Y si hiciéramos una reflexión, un mea culpa, y todos miráramos cuánto aportamos al Estado y cuánto recibimos del Estado, descubriríamos que algunos pagamos en impuestos más o menos lo mismo que recibimos, otros pagan más de lo que reciben claramente, y otros no pagan nada, absolutamente nada, y reciben muchísimo. Si todos estuviésemos dispuestos a poner o aportar al Estado al menos lo que recibimos del Estado, valorándolo consistentemente, el déficit fiscal desaparece, directamente desaparece. El problema es que hay un montón de vivos colgados de esto, y cada vez son más, y para colmo tenemos un gobierno que no lo considera un problema. Ese es el aspecto más grave de la situación. Si realmente consideran que el déficit fiscal tan pronunciado es un problema, lo atacarían. Pero volvamos al ejemplo del gordo. Tengo 120 kilos y yo me miro al espejo y no me veo gordo, yo voy a seguir comiendo. No considero que tenga un problema. Me voy a morir de cualquier cosa o de cualquier enfermedad de las que sufren los gordos, digamos, por así decirlo. Mientras no reconozca que tengo un problema y no haga un plan específico y lo ponga en práctica y lo cumpla para reducir mi peso, no lo voy a solucionar. Y estamos en un gobierno que, por lo pronto, por los 3 años que quedan y eventualmente 4 más, no considera que esto sea un problema. Es más, considera que esto provoca expansión y que esto va a hacer que la economía crezca. Y si la economía no crece, se va a vender también igual, como si fuese un proceso de crecimiento. ¿Se entiende? De ahí que mi diagnóstico hoy, o mi pronóstico en todo caso, hoy no es favorable. No es favorable. Con las metas de inflación se produjo, digamos, el resurgimiento de algunas teorías que habían quedado, no sé si olvidadas, pero hacia los 60, Robert Mundell, que vamos a utilizar bastante algunas ideas de Robert Mundell, premio Nobel, una persona brillante. Él piensa en el trilema de la política monetaria. ¿Qué es un trilema? Bueno, es un dilema, pero de 3. Hay 3 objetivos que todo gobierno desearía controlar. Primero, tenía que mantener el tipo de cambio controlado, por ahí sin fijarlo, en lo controlado. Tener la tasa de interés controlada para que las empresas no se quejen y que la inversión pueda financiarse. Y tener la movilidad de capitales controlada, o sea, que no sufra un ataque especulativo, que no sufra una fuga de capitales. Dice Mundell, los ubica en un triángulo, luego lo vamos a ver eso, que dice que los 3 no se pueden dominar a la vez, tenemos que soltar uno. Y ustedes lo ven en la política actual. Aquellos gobiernos que controlaron el flujo de capitales y controlaron la tasa de interés, se les fue al diablo el tipo de cambio. El régimen de la convertibilidad, que manejaba el tipo de cambio, manejaba la tasa de interés, no manejaba la movilidad de capitales, con lo cual les fue fantástico cuando los capitales entraban y se tuvo que ir en helicóptero cuando los capitales se fueron. Si pongo trabas a los capitales y controlo el tipo de cambio, lo que tengo que utilizar para controlar la cosa es la tasa de interés. Entonces se producen regímenes, digamos, que controlan 2 variables, o lo que se llama regímenes de esquina, digamos, imagínense por esquinas los vértices del triángulo, en el cual controlan 2 de los vértices, pero no controlan el otro, por ejemplo, o regímenes que se pueden ubicar en el medio de estas cuestiones. Ese es el famoso
trilema de la política monetaria, que entró en boga, digamos, con el régimen de metas de inflación. La meta de inflación pretendía dejar flotar el tipo de cambio y controlar la tasa de interés y la movilidad de capitales. El tipo de cambio flotó, hasta que un día no flotó más y fue a parar al diablo, digamos. El régimen de las que responde, digamos, a esta estrategia, digamos, del trilema, tiene, por lo menos, propone, por lo menos, el uso de 3 anclas, donde, ¿cómo evito que el globo se me vaya? Y lo tengo que atar a un peso o a una piedra de modo tal que no vuele. Una de esas anclas es la estrategia monetaria, controlar el agregado monetario. Eso provoca inflación, y si la anclo o si la freno, la inflación cede. Eso está comprobado, la inflación ha cedido todas las veces que se controló fuertemente el recurso monetario, fuertemente. Otra ancla posible es el ancla nominal del tipo de cambio. Yo podría no tocar o no preocuparme mucho por la cuestión monetaria, pero si yo controlo el tipo de cambio y establezco un régimen de convertibilidad, la oferta monetaria se vincula, digamos, por así decirlo, los deslices del tipo de cambio. De esa manera, la entrada de capitales se monetiza y eso me financia o me, bueno, apalanca, digamos, el crecimiento del país. Si no quiero utilizar estrategia monetaria ni cambiar, tengo que utilizar una estrategia de inflación objetivo. El ancla nominal es la meta de inflación. Para lo cual yo dejo suelto el dinero, dejo suelto el tipo de cambio, pero me tengo que atar a la meta de inflación y tengo que cumplirla. El problema aquí está, obviamente, en el costado fiscal. Como esto es lo último que se ve, digamos, en los últimos avances, digamos, hasta ahí llegué para mostrar algunas de las cosas que vamos a ver simplemente a modo de presentación. Ahora vamos a arrancar, lamentablemente vamos a tener poco tiempo, pero voy a presentarlo nomás y lo finalizamos la próxima clase. Una presentación que sigue. Si me permiten, voy a buscarla en la pantalla. Un segundo. ¿Hasta acá alguna pregunta? Yo, Ricardo, pero creo que se va a ir mucho por las ramas, si te la pregunto. Yo escucho, no tengo problema. No, ¿cuál es básicamente tu opinión con respecto a la política, si es que hay monetaria, del actual Banco Central? Nada, primero fue errática y seguía, digamos, los lineamientos del Ministerio de Economía y ahora parece que se rebeló, por así decirlo. Se asustó, digamos, y estableció controles de cambio medio estalinistas, digamos. Esto no está bien, no está bien. Me parece que el descontento del ministro de Economía con estas últimas medidas es notable, digamos. Y me parece que el presidente del Banco Central no maneja todos los hilos del asunto y da la impresión, que esto es típico de este partido político en el gobierno, que si queremos mirar a ver quién controla realmente el ministerio, la repartición o lo que se trate, hay que buscar al número 2 o al número 3. No sé si vos te has fijado que siempre el que figura al frente del ministerio no es el hombre fuerte de tal o cual ministerio. Alguien atrás está cocinando, digamos, verdaderamente las cosas. Siempre pasó lo mismo. Desconozco quién será, pero evidentemente hay un ala, digamos, que toma medidas populistas y que va hacia el control, digamos, y el cepo cambiario también frena los dólares que se van, pero no se dan cuenta que impide que entren otros dólares, lo cual esto lo torna inviable, digamos, ¿no? Me parece que en estos momentos hay una puja interna grave en el seno, digamos, de la construcción económica, me parece a mí. Vamos a ver ¿Es qué... Culfas el que está metido ahí? Culfas, claro, Culfas es un productivista, por ejemplo. No te voy a decir que sea el único, pero sí, Culfas es el gestor, digamos, de paquetes de medidas para ayudar a asistir a la producción, de dar estímulos, digamos. Pasa que todo esto quedó opacado por el problema de la pandemia, digamos, y me parece que él es al que más escuchan, por así decirlo, en esta etapa. Me parece a mí, ¿no?
Bien, si están dispuestos, empezamos a trabajar un poquito. Hola. ¿Ahora me escuchan? Sí, sí. Ah, perdón, porque durante unos segundos había perdido el audio, disculpen. Estos milagros del Zoom. Bueno, nos queda poco tiempo, pero vamos a empezar, por lo menos a plantear algunas ideas y lo trabajaremos en lleno. No quiero pasarme de la hora y media para no aburrirlos. Dijimos por ahí que el modelo ISLM tenía muchas limitaciones y también dijimos por ahí que el modelo de demanda y oferta agregada tenía limitaciones que también las vamos a ver. Para solventar, como siempre frente a una crítica y algo superador, para solventar alguna de las críticas, digamos, que tiene el modelo ISLM, vamos a proponer un modelito alternativo, que vamos a empezar a plantearlo hoy. Y para las críticas feroces que en algunos casos que recibe el modelo de demanda y oferta agregada, vamos a proponer el modelo alternativo de 4 mercados de Patinkin, para luego avanzar sobre otros aspectos. Pero la idea es la siguiente: primero lo conocemos, lo criticamos, lo destrozamos, por así decirlo, y luego lo cambiamos por algo superador o algo mejor. En este caso no sé si es precisamente superador o mejor, pero me remito, digamos, al pensamiento de un filósofo inglés del año 1200, William de Ockham, que decía que si hay dos teorías que nos llevan al mismo resultado y una de ellas funciona con menos supuestos que la otra, yo debo elegir la teoría que tenga menos supuestos y descartar la teoría que tenga más supuestos. Esto se dio en llamar la navaja de Ockham. Un filósofo inglés que escribía en latín, digamos, y que este principio, bueno, fue un poco deformado con el paso de los tiempos, pero es más, algunos filósofos niegan que lo haya escrito. Yo tengo el libro, sinceramente no lo he encontrado, pero la idea como principio me gusta y la adopto. Y la adopto. Primera cosa que yo voy a mostrar, porque vamos a llegar a presentarlo nada más. Algo que ya eventualmente vimos. El modelo ISLM convencional es una estilización que hace John Hicks, un microeconomista, intentando interpretar el pensamiento keynesiano. En 1937 lo hace junto con Alvin Hansen. 2 ecuaciones, 4 incógnitas, 4 parámetros de comportamiento, que ustedes lo están viendo. Son C, propensión a consumir; D, la elasticidad, la semielasticidad de la inversión en la tasa de interés; K, que es el coeficiente, digamos, de efectivo para transacciones; y H, que es la reacción de la demanda especulativa a la tasa de interés. Y después 4 constantes exógenas, 3 de las cuales son íntegramente inmanejables, digamos, y la cuarta sí es manejable, que es M sub 0. C sub 0 es el consumo en subsistencia, y sub 0 es algo así como la inversión autónoma, y L sub 0, algunos lo pueden llamar como la demanda precautiva, yo lo llamaría como los fondos especulativos disponibles para invertir. Esto ya es cosa vista, por así decirlo. Estas dos ecuaciones desembocan en 2 grandes expresiones que están al final de cada llave, digamos. La primera es la expresión IS, que tiene 2 formatos, digamos, que son lo mismo. Les recuerdo que menos D sobre 1 menos C es menos D por alfa,
y los elementos autónomos C sub 0 más I sub 0 son A, el resto es cosa ya sabida. Si tengo funciones lineales, la consecuencia de esto es un modelo lineal. Y ahí estoy mostrando el modelo IS, y por ahí una expresión alternativa que también la presentamos en la clase anterior. Yo no voy a volver sobre este particular. El modelo LM, si proviene de funciones lineales, tanto la oferta monetaria como la demanda monetaria están concebidas como funciones lineales, la función de LM no puede sino ser lineal. Y hay una expresión alternativa que también la vimos y que no voy a volver tampoco sobre este particular. Pero, ¿por qué lineales? ¿Es necesario que sean lineales? ¿Hace falta que sean lineales? ¿Son realmente lineales? ¿Yo puedo sacarme de encima esas 7 u 8 variables y pensar algo más sencillo? Bueno, acá lo que yo estoy proponiendo es utilizar un modelo ISLM que sea alternativo y que no tenga las restricciones de los modelos lineales y puede explicar en forma razonable el comportamiento de los mercados exactamente igual. Si yo obtengo las mismas conclusiones con mucho menos supuestos, evidentemente yo tengo que adoptar este modelo y descartar el anterior. La idea es justamente esa, mi objetivo es ese. Vamos a pensar en un modelo IS que tenga una función de gasto, E, que depende inversamente de la tasa de interés y depende positivamente, digamos, con un límite 1 del ingreso. Fíjese que las derivadas parciales que están abajo, en macroeconomía no vamos a utilizar la simbología de las derivadas parciales, que es engorrosa, sino que directamente poner E sub R ya es saber que eso es la derivada parcial de la función del gasto con relación a la tasa de interés. Esta es negativa. ¿Bien? Y en segundo renglón tenemos que la derivada parcial de la función del gasto con relación a la renta está entre 0 y 1. Fíjense otra cosa. ¿Hay que diferenciar forzosamente entre consumo e inversión? ¿Por qué tenemos un modelo ISLM en el cual el consumo depende de la renta y la inversión depende de la tasa de interés? ¿Acaso el consumo no depende también de la tasa de interés? ¿Acaso la inversión no depende también de la renta? Y si ponemos esas dos variables dependiendo de las consumo e inversión, ¿para qué las diferenciamos? En el corto plazo, ¿de qué sirve? En el largo plazo yo sé que la inversión es la acumulación de capital y guarda relación eventualmente con el modelo capitalista de acumulación y provoca aumentos en el producto o en la oferta de bienes. Pero aquí, en un modelo de corto plazo, un modelo de demanda de bienes diferenciado entre consumo e inversión, no tiene gran sentido. No tiene gran sentido. Es más, en la vida real, en las cuentas públicas tampoco tiene gran sentido. ¿Qué diferencia hay entre una camioneta comprada por un productor agropecuario y una camioneta comprada o adquirida por un sujeto para salir a pasear por la costa? Es una camioneta. Y habrá dependido su consumo del ingreso del sujeto y habrá dependido de la tasa de interés por la cual lo financiaban, al igual que todas las camionetas, sean estas bienes de consumo o bienes de inversión. Valga el ejemplo. Bien. Abajo tendríamos una función LM, una función monetaria, donde yo tengo una función de demanda monetaria, que es una función L, de preferencia por la liquidez, que depende en forma inversa de la tasa de interés y depende en forma directa, digamos, o positiva de la renta. ¿Bien? ¿Qué tengo que pensar ahí? Bueno, ¿por qué pensar en los motivos transacción, precaución y especulación? ¿Qué me importa todo eso? ¿Y tiene que ser lineal? No, no tiene por qué ser lineal. Con que la demanda dependa positivo o favorablemente de la renta y negativa o inversamente de la tasa de interés me alcanza. El gasto en bienes no tengo por qué diferenciarlo en consumo e inversión, no tiene por qué ser lineal y dependerá en forma negativa de la tasa de interés y en forma positiva de la renta. ¿Bien? Vamos a llegar solamente hasta aquí y vamos a empezar a trabajarlo para la próxima. Está bien, ustedes me van a decir, pero ¿cuál es la pendiente de la función IS? Volviendo para atrás, la pendiente de la función IS puede ser menos D por alfa o menos D sobre 1 menos C, donde D y C son constantes fijas. En un modelo como esto, que está implícito y en el que no tengo ningún tipo de pista, digamos, para hacerlo,
lo que podemos usar es la diferenciación, que viene a ser algo así como la prima tonta de la derivación. Tomando la primera expresión, yo podría decir que el producto va a crecer, o va a avanzar, o va a evolucionar, en la medida en que cambie la tasa de interés y en la medida que cambie el mismo producto. Bien, nada nuevo. Ahora, estos movimientos van a estar ponderados por E sub R, que es la derivada parcial de la tasa de interés para los cambios en la tasa de interés, y va a estar ponderado por E sub I en lo que tiene que ver a la derivada parcial, digamos, del gasto con relación al producto. Traduciendo, ¿cómo va a cambiar el producto? El producto va a cambiar si cambia el ingreso, ponderado por la derivada parcial de ese cambio, y va a cambiar si cambia el interés, ponderado por la derivada parcial de ese cambio. Parece un juego de palabras. ¿Qué pasa si yo la expresión de arriba la divido ambos miembros por D sub I? Yo obtengo esta expresión que tengo ahí abajo. Esto me va a permitir convertir en 1 algunos términos. Algo así, por ejemplo. Algo así. Si alguien no me sigue, o se perdió, o se embarró, por favor me avisa. Igual vamos a volver la próxima a repasar este asunto. Paso los términos sueltos al miembro de la izquierda y dejo el término que tiene un cociente del lado de la derecha. Así tengo 1 menos E sub I de un lado y tengo E sub R por el cociente entre el diferencial de tasa de interés y el diferencial de producto. ¿Bien? Bueno, ¿qué tal si yo les digo que, despejando, esa es la pendiente de la función IS? Si ustedes la miran, tiene una similitud interesante con menos D sobre 1 menos C. Nada más que está invertida. Recordemos que la función IS tenemos invertidos los ejes. Tenemos el eje de abscisas no es la variable independiente, sino que es la variable dependiente, y el eje de ordenadas no es la variable dependiente, sino que es la independiente. Con lo cual, al invertir los ejes, si yo lo diera vuelta, tendría algo así como menos D sobre 1 menos C, pero cualquier similitud entre E sub I y la proporción a consumir es pura coincidencia, y cualquier similitud entre E sub R y D de domingo, la reacción de la inversión de la tasa de interés, es pura coincidencia, con la salvedad de que E sub I y E sub R no tienen por qué ser constantes fijas. Podrían ser funciones, y nadie se incomodaría por esa cuestión. Vayamos al mercado monetario, vamos a hacer lo mismo. Si la oferta monetaria está fija y no crece, el diferencial de la oferta monetaria es 0. Y todo lo que pase se tiene que compensar entre los movimientos de lo que uno podría llamar la demanda especulativa y los movimientos de lo que uno podría llamar la demanda para transacciones. Así que si la oferta monetaria está estática, va a equivaler a los cambios en la tasa de interés ponderados por L sub R y los cambios en la renta ponderados por L sub I. Acá el proceso es más fácil todavía. Divido todo por L sub I, paso L sub I restando al otro lugar, teniendo en cuenta que simplifico uno con otro y se me queda en 1, y ahí obtengo la pendiente de la función LM. La pendiente de la función LM. Cualquier similitud de L sub I con K es pura coincidencia, y cualquier similitud de L sub R con H es pura coincidencia. Pero no son constantes. Y bien podrían ser funciones, y aparte lo desconozco y no me interesa el formato que tengan. Simplemente yo sé que cuando la renta crece, la demanda monetaria crece, y simplemente sé que cuando la tasa de interés crece, la demanda monetaria se reduce. Ahí estoy repitiendo lo que dijimos recién, y ustedes me dirán, bueno, pero esto tiene un signo menos adelante, están cambiando los signos. Sí, les recuerdo que L sub R es negativo, con lo cual si yo quiero transformar eso en una constante positiva, tengo que poner un signo menos adelante. Y arriba pasa exactamente lo mismo. Yo quiero dejar presentado esto, no quiero avanzar más, porque avanzar más implicaría gastar mucho tiempo más. Yo lo haría con todo gusto, pero
Vamos a tratar de limitar las participaciones en 1 hora y media para que no sean muy tediosas, y los invito a que nos encontremos la semana que viene a continuar con el análisis de este modelo. ¿Ha habido alguna duda hasta aquí? Profe, te paso una consulta, no tiene nada que ver igual con el tema. Dale, Yo dale. tengo un libro de Juan Carlos de Pablo sobre macroeconomía, no sé qué opinás en relación a eso. Porque viste que dijiste que había que leer Sí. de Dornbusch, pero nada, este me parece más ameno. ¿De Pablo Leone Martínez? El que dice macroeconomía, Juan Carlos de Pablo, y está así, Leone, Alfredo, Leone y Mario. Martínez. Sí, Es Martínez. un excelente texto, lo que pasa es que está un poquito anticuado y no lo ha modernizado nunca más, pero es un excelente texto teórico. Es más, yo tengo, entre los apuntes de macroeconomía no publicados, por así decirlo, como aquellas obras que escriben los compositores, pero nunca se deciden a grabar en un disco, digamos, tengo algunos apuntes de ese libro, lo tengo bastante desmenuzado el texto de Pablo. Hace cosas novedosas, por ejemplo, él obtiene el equilibrio de 4 mercados utilizando dinero y trabajo, que es una cosa absolutamente extraña, cuando uno bien podría usar bienes y dinero, o bienes y valores, digamos. Pero es un gran texto, te lo recomiendo. Tenés que pensar que fue escrito hacia fines de los 70 y nunca fue modificado, nunca fue modernizado, con lo cual podrías encontrar algunas referencias que fuesen un poco antiguas, pero es un excelente libro. Es más, yo Sí, lo sí, uso, lo tengo por eso. a mí me gusta mucho. Sí, un gran texto. Ah, bueno, perfecto, gracias. No, a vos, por favor. ¿Alguna duda más? Profe, de este tema, ¿dónde dijo que lo podíamos leer? Esto ¿Bibliografía? únicamente esto que yo les he dado antes de este pequeño modelo analítico es una pequeña reseña de la economía y no lo vamos a encontrar. No, me refería a este tema del que vamos a empezar, digamos. Este modelo que vamos a empezar hoy, únicamente en mis apuntes. Roberto dice saber que hay un texto que los contiene. Yo este modelo lo heredo de Julio Piekars, que fue, es gerente de programación monetaria del Banco Central y hoy es asesor del Banco Río y fue mi profesor de macroeconomía 2. Y él nos presentó este modelo y lo adoptamos porque era fantástico. Él lo dictaba siempre previamente como un ejercicio para entender el modelo de Patinkin, pero yo todo lo que puedo ofrecerte es el apunte en PDF de la clase, que está asimismo publicado, digamos, en el material, digamos, de la clase de hoy. Sí. Perfecto. ¿Algo más hasta aquí? Una consulta, Ricardo. Este modelo alternativo no es el ISRM, ¿no? No. Creo que el lunes el otro profesor habló de ese modelo. Sí, y lo van a ver con él seguramente. seguramente, sí. El ISRM reemplaza la función del M por una combinación de reglas monetarias y curva de Phillips. Y se llama RM porque RM es la cuenta de regulación monetaria, donde la función de RM tiene una pendiente parecida a la función LM, pero se mueve distinto y determina otras cosas. Y hay preferencias de política, digamos, hay bancos centrales más aversos a la inflación y hay bancos centrales más laxos con la inflación. Ahí podés ponderarlo en función de qué política sigue cada institución financiera. Seguramente lo van a ver con él eso. Esto está en el texto de Soskis y Carlin. Creo que lo tengo. Fíjate que en las clases, además, abajo hay un material que se llama textos y material o textos y papers. El texto ese original está ahí, pero como es un texto muy sofisticado, muy denso, te sugiero que te guíes en primera instancia por los apuntes. Yo debo tener algún apunte también. Apenas lo encuentre, lo voy a publicar para tu ayuda. Perfecto, muchas gracias. ¿Nadie más? Bueno, me despido. Espero que haya sido productivo. Será hasta la próxima, chicos. Profe, perdón, yo estaba hablando ¿Sí? y estaba muteado. No, yo tengo una duda, pero es con respecto a mi situación para inscribirme en la materia, pero se la puedo hacer cuando se vayan los chicos, no hay problema. No es de la materia esta. Por mi parte no tengo inconveniente, no pasa nada. No, yo, por una cuestión, no importa, personal, yo había hecho macro el año pasado, la había aprobado, y tenía que ir a final y nunca fui a final porque no pude. Entonces la hice de nuevo el cuatri pasado y la aprobé el trabajo final, todo. ¿Sabe cuándo van a subir las notas ya cargadas al SIU para anotarme? Porque tengo entendido que el parcial es el 24 o el 19.
Sé que Hoy, están con miles porque son un montón. no, es un desastre el cierre de este cuatrimestre. Pero hoy o mañana se están subiendo las notas, pero nosotros tenemos que tener ya antes del domingo la inscripción finalizada de aquellos que van a ir al examen final. Con lo cual, si esto es para los que le ha ido mal, yo tengo que subir todas las notas, no puedo subir algunas sí y otras no. Así que esto va a estar subido seguramente hoy o mañana. Está Lucía tiene que cargar alrededor de 1000 notas, así que está a brazo partido luchando para llegar. Yo calculo que con suerte va a estar todo mañana a la tarde, va a estar todo cargado. Y ahí vas a tener la posibilidad de anotarte sin problemas. Sí, yo porque no sabía cuánto iban a tardar y para estar tranquilo de que no sé si afectaba de que antes del parcial ya estuviese anotado. Es insólito pensar que hayamos arrancado el segundo cuatrimestre y todavía tengamos todas las materias abiertas del primero, es una locura. Pero esto pasó porque todo fue sumamente irregular. Y si hubiésemos sabido que esto se iba a estirar de esa manera, cortábamos todo antes, pero date cuenta que estamos casi entrado octubre, digamos, y todavía estamos con las cursadas sin poder cerrar. El 29 tengo un examen final yo de macroeconomía 1. Es una locura. Esto tenía que haber estado cerrado antes de empezar a dar, por ejemplo, esta materia. Perjudica absolutamente todo. Sí. Bueno, listo. Gracias, profe. Nos vemos, chicos, entonces, ¿eh? No sé si hay muchos más, profe, en la misma situación, pero yo por lo menos no tengo pasado casi ninguna de las materias de las que hice el anterior cuatrimestre y no me pude